La Iglesia Cristiana del Centro Evangelístico Misionero del barrio San Benito, bajo la dirección de nuestros pastores Reinaldo Irreño y Rebeca Gómez, presenta la transmisión en vivo de nuestro servicio en línea, en directo desde la ciudad de Villavicencio. Bienvenidos. Mis amados, bendiciones. Qué gran alegría encontrarnos otra vez para acercarnos al Señor y pasar este tiempito juntos, aunque sea de esta manera. Cuánto extrañamos, en verdad, reunirnos. Pero Dios los bendiga por mantenerse fieles, expectantes y, como estudiamos en otros salmos, en este exilio, desear regresar pronto para llegar al tabernáculo de Dios y disfrutar de esa comunión en la que Él nos ha privilegiado de tantas maneras. Oremos. Padre mío, gracias otra vez por este privilegio hermoso que nos concedes de adorarte y casi que en el exilio reunirnos allá en los hogares y en las familias. Señor, utiliza este tiempo de manera poderosa y también este devocional para bendecir y fortalecer la fe de tu pueblo y atraer a otros a tus caminos. Por amor a tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, disfrutemos de las alabanzas para nuestro Señor. Oh Señor, tu palabra dice que tú eres nuestra luz y nuestra salvación. Y hoy vamos a declarar eso en nuestras vidas. Esperaré.
Mis hermanos, hoy vamos a estar estudiando el Salmo 63. Y en este salmo encontramos la altura espiritual a la que llegó David en su propia vida personal. Y le he dado como título a esta reflexión, pues, sobre este salmo, una sincera necesidad. En este hermoso salmo hallamos la elevada espiritualidad que había experimentado David en su propia vida. Vivir en comunión con Dios y disfrutar de su amor era lo más importante en su existencia. Sin ello, él hace entender que no vale la pena existir. Exaltar a Dios por todo lo bueno que le ha dado, por todo lo benévolo que ha sido para con él. Esto lo hace recordar y meditar con mucha gratitud en los favores del Señor. Veamos cómo nos dice el Salmo 63, verso 1 y 2. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Para el salmista, con estas palabras, está expresando la necesidad que tiene de una perfecta comunión con Dios. Él está huyendo, está por los desiertos de Judea, está en plena soledad, está en una condición de peligro, pero confiesa que Dios, su Dios, es su seguridad, es su fortaleza, es lo importante de su vida. Y expone que en medio de ese desierto, en medio de esa condición, él madruga a buscar a Dios. Temprano, de madrugada te buscaré. Aquí hay un testimonio muy grande para todos los hijos de Dios. La disciplina de la oración. El querer levantarse de la cama, del lecho, agradable, para elevarse espiritualmente en la presencia del Señor. Esta disciplina no se puede descuidar, mis hermanos. Velad en todo tiempo en oración. Pedro dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar y nos exhorta que estemos velando, atentos, pendientes en oración. La más urgente necesidad del ser humano, mis hermanos y amigos, ¿sabe cuál es? Es reconocer la realidad de la existencia de un Dios soberano, verdadero, todopoderoso, justo, sabio, bueno, bondadoso. Es por eso que el salmista nos hace entender que si no se reconoce la verdad existencial de Dios, el ser humano es peor que una hoja seca, que un desierto seco. No tiene producto, no tiene razón para vivir. Y qué triste que tanta gente vive así, sin Dios y sin ley. Pero aquí tenemos una hermosa enseñanza. ¿Por qué? Porque es que cuando el hombre se acerca a Dios es iluminado. Las tinieblas de la ignorancia, de la vanidad, de la jactancia, del orgullo, de la pecaminosidad huyen. Esa vida desorganizada desaparece y se le da orden a la vida, porque Dios ordena la vida del ser humano, le ayuda a ordenar sus pasos. Y el salmista dice aquí, porque tu amor vale más que la vida. O sea, amigos, vivir sin el amor de Dios en realidad no significa vivir. Por eso hay tanta gente desesperanzada y en esta crisis que vivimos maldicen, reniegan, hacen cuantas cosas en ese desagrado. Bendito sea Dios, el Hijo de Dios tiene una esperanza y tiene la manera de agradar y alabar al Señor a pesar de las circunstancias que están viviendo.
Así, amigos, que David nos hace entender que la bondad de Dios es más grande para él que su propia existencia. Él siente que la bondad de Dios es mayor, es más prioritaria, más importante que su propia existencia. Y lo motiva a alabarle, pero no por un momento, sino por toda la vida. Así te bendeciré, el salmista dice, en mi vida. Luego el salmista dice que quiere ver a Dios en el santuario, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. David amaba sobremanera las celebraciones sagradas dedicadas a la adoración a Dios. Era un impulsor de esta parte de la vida religiosa y devota de su pueblo, pero él iba adelante. Él siempre iba adelante. No participar de ellas era como estar muerto. Se sentía seco, sin ninguna motivación. ¿Por qué no podía participar? Porque estaba huyendo. Porque estaba huyendo por la persecución que su propio hijo le levantó. Y añoraba la casa de Dios. David era fiel devoto de ir al tabernáculo de Dios todos los días. No era únicamente las celebraciones, todos los días. David llegaba a la casa de Dios. Ahora pensemos, hermanos, en nuestros días. Cuán irreverente se ha vuelto en el último tiempo la celebración pública del culto que se ofrece a Dios en los templos. Lo que la gente quiere ver y buscar al ir a esos lugares, muchos es el predicador, los músicos, la banda, los instrumentos, las luces, la decoración, las sillas, la comodidad, el aire acondicionado. Y no es que esto sea malo, es bueno. Y bendito sea Dios por los que tienen esa oportunidad. Y ojalá todos la tengamos. Pero no tiene que ser la motivación para ir al tabernáculo de Dios. ¿Sabe cuál era la motivación de David para ir a la reunión, a la celebración del culto a Dios? Disfrutar de la presencia de Dios. Disfrutar del mover del poder de Dios. Esa era la urgente necesidad de David. Dar deleite no a sus ojos contemplando a los sacerdotes, a los músicos. No. No era ese el deleite que él buscaba. Sí se alegraba de ver a los sacerdotes ministrando, a los levitas cantando y al pueblo alabando al Señor. Pero él quería lo suyo. Quería su experiencia con Dios. Lo que él anhelaba era ver y disfrutar de la presencia y de la gloria de Dios. Todo este tiempo en que no hemos estado en el templo, yo sé que la presencia de Dios nos ha visitado a todos. A veces en nuestros devocionales, o siempre en nuestros devocionales, en nuestras reuniones que hemos tenido, en el devocional en línea, sentimos la presencia del Señor. Pero cuando usted tenga la oportunidad de venir al templo nuevamente, y yo tenga la oportunidad de estar juntos, hermanos, que el deleite tuyo y mío sea la gloria de Dios, sea la adoración al Señor y disfrutar su presencia. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la gloria de Dios y su presencia en la celebración del culto se manifiesta, no en los instrumentos, el templo o las personas que participen, el pastor, el evangelista, el predicador, el cantante, el salmista. La gloria de Dios se manifiesta cuando los adoradores adoramos en espíritu y en verdad. Y cuando el poder de Dios se manifiesta por estas razones, entonces el pueblo cae postrado ante Dios en una actitud de humillación ante la presencia del Señor. Dice el segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, verso 1 al 3, cuando fue inaugurado el templo. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel, la multitud que estaba allí en la explanada del templo sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia
es para siempre. Aleluya. ¿Cuánto necesitamos esa manifestación poderosa del Espíritu Santo en nuestras vidas, en el culto, en la celebración? Que el Espíritu de Dios unja a los jóvenes, a los que dirigen los cánticos, al que dirige la celebración, al que oficia, al que ministra, que nos unja al Señor para que le adoremos en espíritu y en verdad. Y haya postración del pueblo, no porque los empujan, los soplan o hacen una cosa o la otra, no. Cuando esta manifestación genuina del Espíritu Santo opera, cosas grandes suceden en la vida de los seres humanos, transformaciones y milagros portentosos. ¿Cuál era la satisfacción del salmista? La única manera como el salmista se sentía en plena satisfacción en su ser era cuando vivía y sentía la presencia de Dios en su vida. Isaías capítulo 25, versículo 6 nos dice, nos presenta, nos muestra algo también supremamente importante. Dice el profeta Isaías en este hermoso salmo: bendecido sea nuestro Dios. Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de huesos tuétanos y de vinos purificados. Está hablando espiritualmente de la satisfacción que se siente cuando el creyente disfruta en pleno de la presencia misma de Dios. Porque dice el verso 5, como de meollo de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Esto habla de la experiencia que tenían en Israel cuando se ofrecían los sacrificios y la fragancia que inundaba el ambiente cuando los sacrificios eran preparados y el oferente tenía una participación, el sacerdote, y otra parte era para quemarla completamente en el altar, pero otra parte la disfrutaban con los panes, las ensaladas, el jugo de la vid. Eso era un festín maravilloso. Y el salmista hace mención de esto. Cuando soy saciado de la presencia de Dios, es mejor que todos los alimentos que yo pueda comer de la más exquisita preparación. Eso nos presenta. Ahora en el verso 6 nos muestra el salmista cuál es el secreto de su comunión con Dios. Dice el verso 6, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite de ti en las vigilias de la noche. Por las noches, David dice, se acordaba del Señor. Su secreto era precisamente, ya acostado, hacer memoria de cada cosa y de cada bondad del Señor. Toda la noche, oh Dios mío, pienso en ti. Mi pensamiento se proyecta hacia ti. Los enemigos de David, como los enemigos del cristiano, a veces se reúnen y hablan, y aún en sus propias camas, como dice el profeta Miqueas capítulo 2, versículo 1 y 2, dice el profeta Miqueas que se ubican para estar únicamente meditando y pensando en la maldad. Dice aquí el profeta Miqueas capítulo 2, ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal. Cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Ese es el pensamiento del impío. El pensamiento del creyente, como el salmista dice, cuando no duermo en la noche, entonces medito en ti, me acuerdo de las cosas agradables que he recibido de tu mano. Y en el Salmo 119 se nos dice también en esta hermosa palabra, me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Pero el verso 148 dice el mismo Salmo, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos.
en tus ordenanzas. Y el verso 62 del Salmo 119 dice, a medianoche me levanto para alabarte por tus juicios. Porque todo lo que termina es justo, es agradable. Cada vez que usted o yo no podamos dormir, no se olvide que es una oportunidad para, en el silencio de la noche, conversar con Dios, ir a la palabra, reflexionar, pensar y meditar. El verso 7 y 8 dice, porque has sido mi socorro, y así, bajo la sombra de tus alas, me regocijo. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. El salmista testifica que la razón de su alegría es la dependencia de Dios. En la sombra de tus alas me ampararé. Hemos compartido esto. La figura del ave que cuida a sus polluelos, o aquellos polluelos que van sobre las alas de su madre para ella enseñarlos a volar. El cristiano debe regocijarse en las alas protectoras del Señor, y aunque esté rodeado de peligros, de enfermedad, de muerte, estar confiado en el cuidado del Altísimo para su propia vida y para su propia familia. No ignoramos que estamos viviendo momentos muy peligrosos para la salud, para la vida, la economía, en fin, la paz, la tranquilidad, las buenas relaciones. Pero aún así, no sintamos que nos cobija la protección del Altísimo y que vamos en sus alas aprendiendo todas las cosas en el propósito del Señor. Verso 9 al 12 dice, pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Aquí el salmista expresa que él sabe que aquellos que están procurando el mal van a tener su retribución. Los que para destrucción buscan mi vida, dice él, van a ser retribuidos. ¿Cómo? Van a caer, serán destruidos. Y algo más terrible que dice, serán comidos por los perros, dice otra versión. Aquí dice que los chacales los comerán. Y claro, se refiere a perros salvajes que están buscando las víctimas para comerlas. Y él está diciendo, todos los que buscan hacen el mal y son enemigos de Dios y son enemigos de mi causa y de mi propia vida. Van a caer, van a ser destruidos y los perros los van a devorar. ¿Saben, hermanos, que los perros en el Nuevo Testamento tienen simbología de los falsos profetas, de los falsos pastores, de los falsos líderes? El apóstol Pablo los señala así en el capítulo 3 de la carta a los Filipenses. Y dice que las personas que hacen daño al cuerpo de Cristo son como perros que están dañando, desmembrando el cuerpo de Cristo, y los señala como falsos predicadores y falsos pastores. Hoy vivimos ese ambiente tan peligroso. No se deje convencer de tanta cosa que sale por los medios, por las redes sociales, de tanta habladuría y de tanta palabrería vana. Y es aterrador que mucha gente, habiendo hablado tantas cosas que no se han cumplido al principio del año y al finales del año pasado, que decían tantas barbaridades, que la gente iba a tener, iba a poseer, hasta desbordarse. Ahora, cuando todo esto ha pasado, también resultan siendo como los que tienen la palabra iluminada. La palabra iluminada está aquí. ¿Qué nos manda el Señor? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y clamaren y buscaren a Dios, se apartaren de sus malos caminos, yo iré desde los cielos, perdonaré el pecado y sanaré la tierra. Isaías 58. ¿Cuál es el ayuno que yo escogí? Que partas tu pan con el hambriento, que dejes ir al que está en prisión, que ayudes a la viuda, que ayudes al huérfano, que actúes bien, que hagas las cosas de forma correcta. Eso nos demanda el Señor aún en tiempos de crisis, en tiempos de pandemia. Por eso, mis hermanos, el rey dice, el rey saldrá victorioso en el verso 11.
volverá a ocupar su trono, retornará porque está huyendo y seguirá cumpliendo sus funciones. Y aquí el salmista reconoce que Él es el rey porque 3 veces fue ungido, señalado por Dios. Una vez lo ungió Samuel, la primera vez lo ungió Samuel, después fue ungido en Hebrón y por último fue ungido por todas las 12 tribus de Israel para ser parte de la nación y para gobernar. Por eso Él dice, el rey saldrá victorioso y todos los que le acompañan se van a regocijar. Los que han hablado tanta mentira van a ser avergonzados. Mis hermanos, lo que debe hacer todo hijo de Dios es apegarse al rey, caminar en pos de él. Los israelitas que huyeron con David, que lo acompañaron, retornaron y se regocijaron y vieron la victoria y el triunfo y la restauración. Hermano, no se plegue, aquellos que andan disociando, mintiendo, murmurando, escarneciendo, sembrando cizaña y también aprovechando a veces la actitud a veces novedosa de hermanitos para dejarse trastornar en su mente y dejarse perturbar espiritualmente y hasta ponerlos en duda. Afiérrate, afírmate, tú conoces al Rey. Jesús es el Señor, es nuestro Rey, es nuestro Salvador. Sigamos en pos de Él, que tendremos la gran victoria y la gran alegría de testificar siempre de sus hechos portentosos y maravillosos. Amado Padre, cuántas gracias te doy por tu palabra, por tu fidelidad y por tu grande amor. Gracias por este devocional y por mis hermanos que han estado atentos a la palabra. Bendícelos a todos, trae consuelo, fortaleza, sanidad, y si alguno está siendo perturbado por estos chacales espirituales, Señor, libéralos de esas garras y de esas palabras vanas, Señor, palabras necias, sin fundamento, sin verdad, y cuida el corazón y la vida de tus hijos espiritualmente. Tú eres nuestro buen pastor, Señor, y en tus manos nos entregamos y confiamos. Amén. Que Dios me lo bendiga otra vez. Muchas gracias. Que pasen este resto de noche y de días en mucha bendición. Pronto nos vamos a encontrar en el santuario del Señor, regocijándonos en su presencia. Muchas gracias.